Entonces, como estábamos comentando, en las matemáticas existen muchas estructuras y estas estructuras, estas estructuras generan diferentes teorías. Por ejemplo, tenemos la materia de cálculo diferencial, que se rige bajo cierta estructura matemática, la materia de álgebra, que se rige bajo cierta estructura matemática, la materia, por ejemplo, de topología, que se rige bajo cierta estructura matemática, y solamente son algunos ejemplos de ver cómo se desarrolla la teoría desde perspectivas diferentes. Entonces, por ejemplo, veamos nosotros a los números. Resulta ser que los números que conocemos de manera común, que son los que llamaremos más adelante números reales, tienen ciertas propiedades que se heredan a partir de la forma en que nos enseñaron a hacer las cuentas básicas de suma y multiplicación. Entonces, por ejemplo, estas estructuras obviamente son una necesidad que han surgido con el paso son necesidades que han surgido con el paso de los años. Entonces, los sistemas numéricos se inventan porque pues inicialmente hay la necesidad de cuantificar demasiadas cosas, por ejemplo, cuantificar tus pertenencias, cuantificar cuál es el estado económico de algún país, etcétera. Entonces, son necesidades que se abstraen, se crean los sistemas numéricos y bueno, nos enseñan a utilizarlos, a operarlos desde la primaria, ¿no? Hacer el algoritmo de la suma, de acomoda en filas los números, suma unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, etcétera, y entonces sabemos cómo realizar estas sumas. Esta forma de hacer la operación hace que haya varias propiedades en los sistemas numéricos, por ejemplo en los números reales. Entonces, ¿qué pasa con las matemáticas más formales, las estructuras que les estoy comentando? Entonces resulta ser que durante el paso de los años se dan cuenta que esas propiedades que pasan en los sistemas numéricos se pueden extender de manera general, es decir, no necesitas exactamente hablar de números para que esas propiedades pasen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se crean sistemas diferentes para tratar de extender las propiedades. ¿Y a qué me refiero? Bueno, voy a utilizar este esquema y al rato regreso a él. Solamente les quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, como uno sabe que estas propiedades que tienen los sistemas numéricos se pueden cumplir en unos sistemas más generales, entonces uno pone como uno formaliza estas propiedades. Entonces, resulta ser que las estructuras matemáticas van a partir de algo que llamamos axiomas. Entonces, ¿qué son los axiomas? Los axiomas son como las bases de la teoría. Entonces, por ejemplo, yo, Rafael Martínez, puedo agarrar y dar una cierta serie de reglas. Y entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a decir, ok, para mí, una, por ejemplo, para mí, un buen estudiante es aquel que, que entrega sus trabajos a tiempo, que dedica una hora mínimo de estudio a cada asignatura y que está en constante participación en los foros. Esa es mi definición de buen estudiante. Entonces hagan de cuenta que ese va a ser mi sistema axiomático. Entonces yo como que pongo las reglas de lo que es un buen estudiante. Entonces una vez que tiene uno un sistema axiomático, uno empieza a generar resultados a partir de un sistema axiomático. Entonces, por ejemplo, si mis tres axiomas que dije que lo que era un buen estudiante, dije que un buen estudiante era, por ejemplo, aquel que dedicaba una hora de estudio por lo menos a cada asignatura. Entonces, imagínense la siguiente circunstancia. Alguien me dice, ¿qué crees? Raúl dedica 2 horas de estudio a la asignatura de cálculo diferencial. Y entonces alguien me comenta eso. Entonces yo veo mi sistema axiomático y yo dije que alguien que estudiaba una hora era un buen estudiante. Entonces, como alguien me comentó que Raúl estudia dos, pues Raúl es un buen estudiante. Entonces resulta ser que esa deducción que yo hice a partir de mis reglas, yo le voy a llamar un lema. Es decir, son resultados que yo no puse en principio, pero de mi sistema axiomático yo puedo deducirlo.
Entonces, yo jamás dije que Raúl, yo jamás dije que un estudiante que estudiara 2 horas era un buen estudiante. Pero gracias a mi sistema axiomático que mencioné que bastaba con que estudiara 1 hora la asignatura, pues yo puedo deducir que Raúl es un buen estudiante. Y a eso le llamo lema. Es decir, resulta ser que a partir de mis reglas puedo deducir diferentes cosas. Los lemas, teoremas y colorarios son esas nuevas cosas. Es decir, a partir de un sistema axiomático yo puedo verificar diferentes cosas. ¿Qué es un lema? Es un hecho que puedo verificar a partir de mi axioma. ¿Qué es un teorema? Un teorema es un hecho que puedo verificar a partir de mi sistema axiomático, pero ¿por qué no le llamo lema? Porque resulta ser que el teorema tiene un grado de complejidad más alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los lemas y los teoremas? Ambas son proposiciones que puedo deducir de mis axiomas, solamente que si lo decimos en un lenguaje muy banal, los lemas son más fáciles que los teoremas. ¿Qué es un corolario? Es una proposición que puedo deducir de mi sistema axiomático, pero resulta ser que los corolarios por lo regular van ligados a ciertos teoremas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una proposición que es un poquito más complicada desde mi punto de vista que lo de Raúl, le voy a llevar teorema. Y entonces, si yo tengo otra proposición cuyo algún teorema me puede ayudar a concluirla, le voy a llamar colorario. Es decir, a grandes rasgos, los sistemas axiomáticos nos permiten demostrar lemas, los lemas nos permiten demostrar teoremas y los teoremas nos permiten demostrar corolarios. ¿Qué es demostrar? Pues es a partir de los sistemas axiomáticos dar argumentos para ver que estas propiedades son ciertas. Y entonces resulta ser que nosotros podemos hacer diferentes tipos de axiomas. Esto hace que tengamos diferentes tipos de estructuras matemáticas, que es la parte que vamos a ver nosotros de los números reales. Bueno, para comenzar esta parte, bueno, esto es de manera general. Ahorita voy a estar retomando mucho esto de los axiomas, lemas, teoremas, corolas. Entonces, para retomar esta parte y para empezar a entendernos, hay cierta simbología que nos ayuda en cualquier estructura matemática, la cual he definido en esta parte. Entonces, resulta ser que esta simbología lo único que hace es ahorrarnos la escritura. Entonces, estos símbolos solamente representan frases en español. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta A como invertida se lee como para toda o para todo, o todos. Entonces, cada vez que yo vea una letra invertida, voy a sustituir esa letra por esta frase en español. Simplemente es un ahorro de espacio, no tiene nada de especial. Esta letra E como al revés se lee como existe. Esta como, no sé, como una C con una línea en medio se lee como pertenece. Cuando a la letra E y a la letra C con esta línea en medio, que uno se existe, el otro pertenece, les ponemos una diagonal, entonces es como si dijéramos que no pasa eso. Entonces esta E con esta diagonal se lee como no existe. Esta C con la línea en medio se lee como no pertenece. Hay por lo menos 4 símbolos que representan la misma frase en español. Este símbolo es una línea vertical, 2 puntos, una especie de una letra M un poco cuadrada, así como si fueran dos, no sé, como dos casi cuadros pegados, sin la parte de abajo. Y esta que es como una forma, como una T al revés, una T como gariboleada. Todos estos símbolos representan la palabra talque. Esta flecha de izquierda a derecha se lee como entonces o implica, en sinónimos. Esta letra C alargada se lee como subconjunto propio. Esta C alargada con una línea abajo se lee como subconjunto. Las llaves van a denotar lo que vamos a conocer como un conjunto. Esta doble flecha se lee como entonces implica, pero de ambos lados. ¿A qué me refiero? Habíamos comentado que esta flecha que está aquí es entonces implica. ¿A qué se refiere esto?
que lo que está del lado izquierdo tiene como consecuencia lo que está del lado derecho. Cuando tengamos una doble flecha, significa que lo que está del lado izquierdo implica lo que está del lado derecho y viceversa, lo que está del lado derecho implica lo que está del lado izquierdo. Bueno, entonces por el momento dejamos este video aquí y continuamos más adelante con la explicación de esta primera lección.